Estaba colgando como un animal cazado. Sus muñecas y tobillos se abrían por cuerdas ásperas. Su vestido roto. Su rostro estaba surcado de polvo, sudor y vergüenza. Y el sol del mediodía de Dodge City quemaba su piel hasta que parecía a punto de ampollarse. Rose Miller apenas tenía 22 años y ya no tenía fuerzas para gritar. Solo un susurro seco se escapaba de sus labios agrietados cada vez que la cuerda se apretaba contra sus hombros. La habían dejado en medio de las llanuras de Kansas, dejada para sufrir, para romperse. Una brisa barrió la alta hierba de verano. No llegó ninguna piedad con ello. La estructura en forma de A de madera que la sostenía crujía con cada ráfaga como burlándose de su peso. Sus dedos de los pies flotaban sobre el suelo. Cada segundo parecía que el siguiente podría ser el último. No había estado allí arriba en todo el día, pero unas horas bajo ese sol le parecían lo suficientemente cercanas a una eternidad. Rose sabía que sería castigada por robar al sheriff Eli Thompson. Nunca imaginó que el castigo sería así. Pensó que la encerrarían en una celda. No se exhibía como una advertencia para cualquiera que se atreviera a cruzar la ley de Dodge City. Su respiración era superficial. Luego llegó el sonido de cascos, lentos, constantes, acercándose por detrás de las colinas con el ritmo perezoso de un hombre que no tenía ni idea de que iba directo al sufrimiento de otra persona. Jim Blake apareció entre el resplandor del calor. Un ranchero de finales de los 40. Rostro curtido, ojos tranquilos, un hombre acostumbrado a las tormentas tanto en la tierra como en el corazón humano. Detuvo a su caballo, con la mirada fija en la figura que colgaba al sol. El shock cruzó sus ojos, luego la ira, y después algo mucho más silencioso, algo parecido a la lástima. Se acercó. Rose levantó la cabeza con la poca fuerza que le quedaba. Pensaba que estaba aquí para terminar lo que empezó el sheriff Thompson. Su voz temblaba como algo ya medio muerto. No, no hagas esto, susurró. Jim se quedó paralizado, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, como si ya hubiera aceptado que la misericordia no existía para alguien como ella. Se aferró a las cuerdas. Se estremeció. No se detuvo. Estudió cada nudo, cada moratón, cada herida que su cuerpo llevaba. Y en ese momento, Jim Blake supo una cosa con absoluta claridad. Fuera cual fuera el crimen que hubiera cometido esta chica, nada podía justificarlo. Apretó la mano sobre el mango de su cuchillo. Los aviones estaban en silencio. El sol ardía más fuerte. Y Rose Miller oscilaba entre la vida y la muerte. Mientras que un ranchero al que nunca había conocido tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Si Jim Blake la derriba, ¿vendrá la ley a por él y borrará a ambos antes de que la verdad salga a la luz? El cuchillo brilló una vez bajo el sol. Entonces Jim Blake cortó la cuerda. Rose cayó como un saco de grano. La atrapó a mitad de camino, su peso golpeando su pecho. Jadeó, el aire desgarrando sus pulmones como fuego. Sus piernas no la sujetaban en absoluto. Si hubiera llegado 5 minutos después, quizá ya se habría ido. Jim le pasó un brazo por la espalda, otro bajo sus rodillas. Era ligera, demasiado ligera para una chica de su edad. La levantó como si fuera un ternero herido y la llevó lejos de ese maldito marco en forma de A. La dejó a la sombra de un árbol seco un rato, le dio agua y sorbos lentos, y esperó hasta que sus ojos pudieron enfocarse de nuevo antes de siquiera pensar en ponerla a caballo. De cerca, no parecía un monstruo, solo una niña asustada con una mandíbula terca y ojos que se negaban a cerrarse. Sus labios temblaron. Le robé, susurró. Del sheriff Thompson. Entré en su despacho, abrí su caja fuerte. Le quitó el dinero. Jim no dijo nada durante un momento. Su confesión le pesaba en el estómago como una piedra, así que realmente era una ladrona. El sheriff no había mentido sobre esa parte. La colocó suavemente en la silla de montar y luego se colgó detrás de ella para que no se cayera. Su cabeza descansaba sobre sus hombros. El caballo empezó a moverse. Podía sentir cada escalofrío que recorría su cuerpo. «Sabes que tenía todo el derecho a encerrarte en una celda», dijo Jim en voz baja. «¿Una celda?», respondió, con voz áspera. «Ni una cuerda en medio de la pradera». Eso le hizo callar durante un buen rato. Siguieron el río Arkansas, el agua brillando a su lado. Jim mantuvo la vista en el sendero, pero su mente era una tormenta. Respetaba la ley.
Esta tierra se volvió salvaje sin ella. Sin embargo, lo que acababa de ver no se sentía como ley. Se sentía como crueldad disfrazada de justicia. Cuando llegaron a las bajas colinas donde se encontraba su rancho, el sol se estaba poniendo. La pequeña casa apareció ante ellos. Un porche, una chimenea. El humo se enrosca, perezoso desde arriba. Jim llevó a Rose dentro y la acostó en su propia cama. Echó agua en una palangana, destrozó una camisa vieja y empezó a limpiar las quemaduras de cuerda en sus muñecas. Ella hizo una mueca pero no se apartó. «Mañana te acogeré», dijo finalmente. «Robaste. Tú respondes por eso». Pero dentro de una sala de juicios, no colgando como un trofeo. Rose miró al techo. Había algo más presionando detrás de sus ojos. Algo más oscuro que un simple robo. Pero se lo tragó. ¿Por qué decirle a este hombre que había visto al sheriff Thompson hacer algo mucho peor que cualquier cosa que ella misma hubiera hecho? Por esta noche. Simplemente sería una ladrona que tuvo suerte. Jim sería simplemente un ranchero que no podría pasar por encima del sufrimiento. Afuera, el cielo de Kansas se volvió rojo y dorado. Y en algún lugar lejano, un jinete solitario empezó a hacer preguntas sobre la chica que había desaparecido de su cuerda. Cuando ese jinete llegue a este rancho, ¿de qué lado estará Jim Blake? Buenos días en el rancho Blake. Empezó en silencio. Demasiado silencioso para lo que venía. Jim se levantó antes del sol, como siempre. Alimentó a los caballos, revisó el abrevadero, se esforzó mucho por no mirar la puerta del dormitorio donde Rose dormía en su cama mientras él tomaba la vieja camilla junto a la estufa. Se decía a sí mismo que era sencillo. La llevaría de vuelta al pueblo. Se colocaba a su lado frente al juez. La ley haría lo que la ley debía hacer. No más cuerdas en medio de la pradera. Ese plan tan ordenado duró hasta que oyó caballos subiendo rápido por el camino. No un carro, no un vecino, 3 jinetes, un ritmo fuerte y contundente. Jim salió al porche, secándose las manos en los pantalones. El sheriff Eli Thompson llovió en la puerta con 2 agentes detrás. El polvo se levantaba alrededor de los 3 caballos. Esos ojos agudos recorrían la casa, el establo, las huellas. Luego se decidieron por Jim. «Buenos días, Blake». El sheriff sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Parece que alguien ha acabado con mi ladrón». Jim sintió que la mentira le subía por la garganta y se apagaba a mitad de camino, así que se conformó con la verdad. «He encontrado a una chica colgada donde circulan los buitres. La traje aquí para que no muriera como un perro». «Interferiste con las pruebas», dijo Thompson. «Ella debería estar en mi cárcel». La sonrisa ya no estaba. Jim negó con la cabeza. «Ella debería estar en una sala de juicios. Lo que hiciste no fue justicia». Por un segundo, simplemente se miraron fijamente. Viejo ranchero en el puerto. Hombre con placa en el patio. El tipo de momento que decide qué tipo de hombres son realmente. Dentro, Rose estaba descalza justo detrás de la puerta. Cada músculo tenso. Podía oír cada palabra. Conocía esa voz. Todavía podía saborear el polvo de su cuerda. Si la aceptaba de nuevo, no habría juicio. No hay segunda oportunidad. Solo un paseo más bajo el calor y una tumba tranquila que nadie se molestó en marcar. El corazón le latía con fuerza, la boca se le secaba. Se agarró al marco de la puerta para estabilizarse y luego se deslizó hacia la cocina mientras los hombres discutían. Cuando Jim finalmente volvió a entrar, tenía la mandíbula tan apretada que parecía dolerle. «Quiere que vuelvas», dijo Jim. «Dice que la cuerda era legal». Ya circulaban rumores por Dodge City de que Jim Blake había matado al ladrón. Algunos le llamaron loco, pero la mayoría dijo que el sheriff había sido avergonzado delante de todo el pueblo. Rose le miró. Realmente le miró. Este hombre ya se había arriesgado una vez solo cortándola. Si ella guardaba silencio, él volvería a caer en la trampa del sheriff con ella si decía la verdad. Ambos quizá nunca volverían a ver otro amanecer. Su voz salió en un susurro de caballo. «Jim, robé, pero robé lo equivocado. Acepté dinero que nunca fue suyo para quedarme. Y vi lo que le hizo al hombre al que pertenecía». Jim la miró fijamente. «¿Qué buscabas, Rose?» Respiró hondo que sacudió todo su cuerpo.
porque una vez que respondiera a esa pregunta, ninguno de los dos habría vuelta atrás. Antes de seguir a Jim y Rose por este oscuro camino, adelante, pulsa suscribirte para no perderte lo que ocurre después. Y ya que estás aquí, toma un sorbo de tu café o té y dime en los comentarios qué hora es ahora y desde dónde estás escuchando. Rose no miró a Jim cuando respondió. Miró el viejo suelo de madera como si la verdad estuviera escrita allí. Estaba limpiando la oficina, dijo que era tarde. El sheriff pensó que me había ido a casa, con las manos retorcidas en la falda. Oí entrar a un hombre, dijo. No es ejército. Solo un tipo desgastado con un abrigo polvoriento y una insignia de Wells Fargo en el chaleco. Llevaba una bolsa de cuero al hombro. Discutían por dinero que se suponía que debía viajar por los trenes y nunca llegaba. Jim no dijo nada. Podía oír su propio latido. Entonces oí el disparo. Susurró Rose. Solo una. El mensajero cayó al suelo. Sheriff se quedó allí con humo saliendo de su pistola como si no fuera nada. Tragó saliva con fuerza. Envolvió el cuerpo en una lona, lo cargó en un carro y pasó junto a las últimas casas junto a un talud en el río Arkansas, donde ya casi no se va mucho. Esa bolsa de cuero acabó en su caja fuerte. La misma bolsa de la que robé. Pensé que solo estaba robando a un hombre codicioso. Resulta que robé de una tumba. El silencio se asentó denso en la habitación. Jim había visto hombres malos en su vida. Ganado, ladrones, murciélago, vagabundo. Pero un hombre de la ley matando a un mensajero por dinero y luego colgando a una chica para cubrirlo. Eso es tan diferente. Si nos quedamos aquí, dijo Rose, volverá con una cuerda y una historia. Y solo una de esas cosas será cierta. Jim se frotó la cara y luego miró hacia la ventana donde el sheriff había escrito la entrada. Fort Dodge, dijo en voz baja. Los soldados allí conocen a los hombres del ferrocarril. Les importará si desaparece una bolsa de Wells Fargo y el sheriff no es dueño de su oído. Al anochecer, ya estaban en la silla. Jim ató un pequeño saco de dormir detrás de su caballo, metió el material robado bien bajo su abrigo y ayudó a Rose a levantarse delante de él. Seguía moviéndose como si cada paso le doliera, pero su voz era firme. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás, dijo. No había vuelta atrás en el momento en que te derribé. Respondió. Siguieron de nuevo el río Arkansas. Esta vez no a pasear, sino a correr con urgencia. Detrás de ellos, en la cresta cerca del rancho Blake, el sheriff Thompson observaba a dos diminutas figuras cabalgando hacia el oeste, con el polvo acumulándose tras ellos. Sus dos ayudantes se movieron en sus sillas, esperando su orden. No necesitaba un catalejo para entender que si llegaban al fuerte, sus trucos de cuerda habían terminado. Toda su vida estaba acabada. Espoleó a su caballo con tanta fuerza que gritó y hizo señas para que un ayudante le acompañara mientras el otro daba la vuelta para cubrir sus huellas. 3 armas persiguiendo a un ranchero y a una chica que sabía demasiado. La noche comenzó a caer cuando Jim y Rose vieron las primeras linternas de Fort Dodge a lo lejos. Los cascos retumbaban más cerca detrás de ellos. Si los soldados de esa puerta creen al sheriff antes que a un ladrón y a un viejo ranchero, ¿qué crees que pasa después en ese camino oscuro? Al borde del fuerte, un centinela avanzó con su fusil. Les gritó que pararan. Jim tiró de la lluvia tan fuerte que el caballo resbaló. Rose casi se resbala de la silla. Al centinela no le importaba quiénes fueran. Le importaba que ya casi oscureciera y que 3 jinetes estuvieran haciendo ruido en su puerta. El sheriff Thompson llegó en un instante después con 2 ayudantes detrás, sus caballos empapados de sudor, su placa captando la última luz del día. Todos empezaron a hablar a la vez. El sheriff agitando su placa. Jim levantando las manos vacías. Rose apenas sujetaba el cuerno de la silla. El centinela hizo lo que hace un buen soldado. Cerró la puerta. Los separó. Y mandó llamar a un oficial. Esa chica es una ladrona. El sheriff espetó. El anciano la está escondiendo. Estoy aquí para traerla de vuelta a Dodge City Justice. Quizá eso habría funcionado cualquier otro día. Pero Jim Blake no había cabalgado hasta aquí para mantenerse callado. Se deslizó del caballo, con las piernas temblorosas y los pulmones ardiendo, y sacó la pesada bolsa de cuero de debajo del abrigo. La lanzó a los pies del soldado. Eso es dinero de Wells Fargo, dijo Jim.
Su jinete nunca llegó a las barandillas. Ella entendió por qué. Todas las miradas se dirigieron a Rose. Podría haberse quedado en silencio. Podría haberse deslizado de nuevo en las sombras y dejar morir su oportunidad ahí mismo. En cambio, se deslizó de la silla y se colocó junto a Jim. Su voz temblaba, pero no se quebró. Les contó sobre el disparo en la oficina, sobre el hombre de Wells Fargo que cayó al suelo, sobre el cuerpo que sacaron del pueblo bajo una lona hacia una orilla solitaria en el río. El agente no se precipitó a juzgar. Se tomaron papeles. Se anotaban los nombres. Se envió un telegrama por la línea para preguntar si un mensajero había desaparecido en esa carretera. Durante los días siguientes, Jim y Rose estuvieron encerrados dentro del fuerte. No como prisioneros, pero tampoco exactamente libres. Respondieron a las mismas preguntas más de una vez. La historia no cambió. Cuando llegó la noticia de que un jinete de Wells Fargo y su dinero habían desaparecido semanas antes, el capitán envió a 10 hombres a Dodge City con Jim y Rose cabalgando bajo guardia. Hombres así no olvidan a los muertos. Caras endurecidas, rifles en alto. Y por primera vez en mucho tiempo, el sheriff se encontró mirando barriles que no estaban a su lado. Regresaron a Dodge City con un pequeño escuadrón de soldados y un soldado federal del fuerte. Cavaron donde Rose dijo que cavaran a lo largo de una orilla solitaria en el río Arkansas. Encontraron huesos, trozos de tela, una pequeña etiqueta metálica estampada con la marca de la compañía Express que coincidía con un pasajero desaparecido. Eli Thompson no fue arrastrado a la horca a la mañana siguiente. Fue arrestado y llevado al este bajo custodia. Unos meses después, se enfrentó a una sala de juicios en Tepique y se enfrentó a un juez que no le debía ningún favor. En cuanto a Jim y Rose, volvieron a casa, no como forajidos y captores, sino como dos personas que pasarían por el mismo fuego y de alguna manera saldrían de peor. Rose trabajó en el rancho Blake para devolver lo que había robado y un poco más. Aprendió a atar cuerdas para los potrillos, no para castigar. En las noches tranquilas, ella y Jim se sentaban en el porche, viendo cómo el cielo de Kansas se enfriaba de dorado a morado, diciendo muy poco, necesitando aún menos. Quizá ese sea el verdadero corazón de esta historia. A veces la justicia solo ocurre porque un alma terca se niega a apartar la mirada del dolor de otro. A veces, la persona a la que todos llaman ladrón es la única que se atreve a decir la verdad. Si hubieras pasado ese día junto a ese cuerpo solitario, ¿habrías cortado a Rose sabiendo que los problemas vendrían a buscarte después? ¿Alguna vez has visto algo mal y has tenido que decidir si quedarte callado o levantarte? Si esta historia te ha despertado algo, toca like para que más gente pueda encontrarla. Haz clic en suscribirte para no perderte la próxima salida al viejo oeste con nosotros. Y antes de irte, sírvete otra taza de café o té y dime en los comentarios qué hora es ahora y dónde estás escuchando.